Hubo un tiempo en que bastaba con que él pisara un escenario para que el mundo se detuviera. Su porte, su mirada azul imposible y su forma de cantar hacían temblar teatros enteros. Lo llamaron excéntrico, genio, exagerado, pero también lo llamaron leyenda. Fue el primer español en actuar en el show más famoso de América. Compartió cartel con las estrellas de París. Descubrió a íconos como Manolo Escobar o Rocío Jurado. Y aún así, hoy muchos solo lo recuerdan por una canción en inglés que nadie entendió. Esta es la historia del artista que nació príncipe sin corona, del gitano que soñó con ser torero, del hombre que lo tuvo todo y acabó en el olvido. Quédate, porque estás a punto de descubrir la vida del príncipe gitano como nunca antes te la han contado. Un viaje de luces, sombras, amores imposibles, gloria, escándalo. Y una despedida que partió el alma del flamenco. Esto no es solo un homenaje, es justicia poética. ¿Qué recuerdas del príncipe gitano? Comparte tu mensaje en los comentarios y participa en el debate. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nuestros videos diarios. Desde el primer momento en que apareció sobre un escenario, no hizo falta que nadie lo anunciara. Su presencia lo decía todo. Con un solo paso, Enrique Castellón Vargas, el príncipe gitano, parecía encender las luces del teatro sin necesidad de focos. Su figura altiva, sus ojos de un azul inusual y su forma elegante de vestir convertían cada actuación en un acontecimiento. Pero detrás del brillo y los trajes impecables se escondía un hombre complejo, apasionado, obsesionado con la fama y marcado por el deseo imposible de ser muchas cosas a la vez. Torero, cantante, actor, galán, príncipe. Nació en Valencia, en el popular barrio de Ruzafa, un 10 de septiembre de 1928, aunque hasta su muerte se seguirían discutiendo los años exactos de su nacimiento. De padres gitanos dedicados a la venta ambulante, Enrique creció en el seno de una familia humilde, pero orgullosa de su estirpe. Su madre, Remedios, comenzó a llamarlo príncipe, después de que una señora, al verlo en su cochecito de bebé, exclamara con asombro: ¡qué niño más bonito! Parece un príncipe. Aquel piropo marcaría para siempre el destino del pequeño Enrique, que no tardaría en soñar con ser alguien grande, admirado y único. Era el segundo de 7 hermanos. Su infancia transcurrió entre viajes, plazas de pueblo y el bullicio de los mercados ambulantes. Pero algo en él ya brillaba distinto. Mientras los otros niños jugaban, Enrique se embobaba escuchando coplas en las radios de los bares o imitando los pasos de los bailaores en las ferias. No tardó en demostrar que lo suyo no era un capricho infantil, sino un talento innato. A los 14 años, mientras otros muchachos aún dudaban sobre su futuro, Enrique ya se codeaba con los grandes del espectáculo. Su primera oportunidad llegó de la mano de la infortunada Mary Paz, en cuya compañía de variedades fue contratado como palmero. En aquel mismo escenario, el Teatro Calderón de Madrid compartió cartel con una jovencísima Lola Flores, que entonces daba sus primeros pasos con la canción El Lerele. Aquella experiencia fue decisiva. Enrique entendió que el mundo del espectáculo podía ofrecerle el reconocimiento que tanto ansiaba, aunque su corazón todavía latía por otro sueño. El toreo, cantar era su don, pero el toreo era su obsesión. Y cuando uno vive con la urgencia de cumplir un destino, no hay razón que lo detenga. Con el dinero que ganaba en los teatros, ahorró para comprarse sus primeros avíos de luces. El 6 de abril de 1947 debutó como novillero sin picadores en la Plaza de Toros de Zamora. Fue un desastre. No logró matar a ninguno de sus 2 toros y, para más escarnio, el otro novillero de la tarde también fracasó. El público enardecido pedía explicaciones, y las autoridades no tuvieron piedad. Ambos fueron encarcelados por escándalo público. Enrique pagó una multa de 3.000 pesetas, una suma desorbitada para la época. Aquella noche en la celda municipal no apagó su fantasía. Por el contrario, la alimentó. Durante años, repitió con vehemencia que Antonio Bienvenida le había otorgado la alternativa en Cartagena. No era verdad. En un tentadero, Bienvenida le hizo el simulacro, y eso bastó para que Enrique creyera, o quisiera creer, que había sido investido como un matador. La verdad es que en el ruedo yo era medroso,
Llegó a confesar años después, con una mezcla de humor y resignación. Pero su vanidad encontró pronto otro camino donde brillar con la misma intensidad: la copla. Fue entonces cuando abrazó su destino real, el que lo consagraría como uno de los artistas más fascinantes y controvertidos de la canción española. Su desparpajo en el escenario, su dominio del cante aflamencado, su voz poderosa y su capacidad de emocionar eran difíciles de igualar. Su primer gran éxito llegó cuando Pepe Blanco y Carmen Morel lo contrataron en 1945. Allí estrenó dos coplas memorables, Tani y El Gurugú. Tani se escuchaba en todas las radios del país, en plena posguerra, y lo catapultó a la fama. Cobraba 125 pesetas diarias por interpretar aquellas canciones, una fortuna para la época. Su presencia era cada vez más frecuente en los principales teatros, y su figura comenzó a rodearse de un aura de elegancia, carisma y misterio. Era alto, apuesto, y vestía con un estilo que no pasaba desapercibido. En una ocasión, el mismísimo Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura, lo visitó en su camerino y le soltó un piropo inolvidable. «Amigo, vistiendo no tiene usted nada que envidiarle al mismísimo conde de Romanones». Enrique, que vivía para el aplauso y el elogio, guardó esas palabras como una medalla invisible. Pero su imagen de galán flamenco no era solo fachada. Su fama entre las mujeres era legendaria. En París, la mismísima Rita Hayworth lo vio en un restaurante y le dijo, sin rodeos: «Sí, creo que usted es un verdadero príncipe». En México, una rica viuda azteca llegó a acosarlo al punto de planear su secuestro para obligarlo a casarse con ella. Enrique tuvo que escapar literalmente de sus encantos, tras descubrir que la señora había contactado a su propio padre para interceder en la boda. El episodio, que parecía sacado de una telenovela, lo marcó profundamente. La vida del príncipe gitano era una sucesión de excesos, anécdotas increíbles y decisiones inesperadas. Pero, sobre todo, era una historia de superación y orgullo. A los 21 años, en 1949, ya había formado su propio espectáculo, Coplas y Toros, con canciones de los míticos Ochaíta, Valerio y Solano. Fue entonces cuando presentó El Cortijo de los Mimbrales y Tani que mi Tani, dos temas que marcaron época y lo consolidaron como un referente indiscutible del género. La fama de Enrique crecía a un ritmo vertiginoso. En cada teatro donde actuaba, las entradas se agotaban. Su sola presencia bastaba para convertir cualquier espectáculo en un evento inolvidable. Era un artista completo. Cantaba, bailaba, actuaba y, sobre todo, sabía cómo llenar el escenario con una energía que desbordaba los focos. Pero Enrique no solo era una estrella por méritos propios, también supo ser generoso con quienes empezaban. En sus compañías, dio oportunidades a artistas que más tarde serían mitos: Manolo Escobar, Rocío Jurado, Carmen Sevilla, Micaela. Todos pasaron por sus espectáculos, todos le debieron un empujón inicial. Corría el año 1951, cuando presentó a su hermana Dolores Vargas, conocida luego como La Terremoto, en su espectáculo Ronda ya tiene torero. Junto a ella, compartió escenario también Tony Leblanc, quien comenzaba a despuntar como galán cómico. La fuerza artística de Enrique era tan desbordante que se convirtió en el eje de la copla de los años 50 y 60, una época de oro donde su nombre era sinónimo de elegancia, arte y espectáculo. En aquellos años, el príncipe gitano era un fenómeno de masas. No solo triunfaba en España, comenzaba a conquistar Europa y América. En París actuó en el mítico Olimpia, donde compartió cartel con Georges Brassens, Juliette Greco y Dalida. Su nombre, para orgullo propio, aparecía impreso en los carteles con el mismo tamaño de letra que las grandes estrellas de la chanson francesa. Era un hito para un artista español. También cruzó el Atlántico, siendo el primer cantante español invitado al famosísimo show de Ed Sullivan en Estados Unidos, donde coincidió con figuras de la talla de Dean Martin y Paul Anka. En tierras mexicanas, conoció al temido director Emilio "El Indio" Fernández, una figura imponente que siempre llevaba un enorme revólver al cinto. Bajo sus órdenes rodó dos películas: El torero Caracho, basada en una novela de Ramón Gómez de la Serna, y Todo por ella. Ninguna de las dos llegó a estrenarse en España, pero para Enrique significaron el cumplimiento de otro de sus sueños: ser actor de cine.
La pantalla grande le ofreció una segunda vida a su frustrada vocación de torero. En 1953, protagonizó Brindis al cielo, donde interpretó a un apuesto diestro que cantaba con pasión. Enrique revivía en la ficción lo que la realidad le había negado y el público lo aplaudía con devoción. Aquel melodrama fue un éxito en taquilla y fortaleció aún más su imagen de galán flamenco, mitad torero, mitad poeta. Mientras tanto, su repertorio musical no paraba de crecer. Temas como «Ay, mi Dolores», «Cariño de legionario» o «Sortija de oro» se convirtieron en clásicos, y su estilo aflamencado calaba hondo en un país que necesitaba emoción y arte. Enrique dominaba todos los registros, pero era en la zambra, la rumba y los fandangos donde alcanzaba su máxima expresión. Sus grabaciones superaron las 500 piezas, muchas de ellas compuestas por los más grandes autores del momento, como Quintero, León y Quiroga. A lo largo de su carrera, estrenó más de 50 espectáculos y recorrió infinidad de escenarios. Desde el Circo Price hasta los teatros más lujosos de Latinoamérica, pasando por plazas de pueblo y salas míticas como el Calderón de Madrid. Cada aparición suya era un acontecimiento. Su vestuario deslumbraba tanto como su voz. No repetía traje, cambiaba de atuendo en cada intervalo, y cada uno estaba diseñado con el máximo detalle. Enrique era consciente del impacto visual y lo explotaba con maestría. Era, en todo el sentido de la palabra, un príncipe del escenario. Pero no todo era aplausos y éxitos. La industria discográfica, que tantas veces lo ensalzó, también le jugó malas pasadas. Un ejemplo claro fue el pasodoble El porón pompero. Fue él quien lo estrenó en uno de sus espectáculos y la canción causó furor. Sin embargo, por desacuerdos con su casa discográfica, la grabación se retrasó. En ese impasse, Manolo Escobar, que formaba parte de su compañía y había oído el tema en escena, pidió permiso para interpretarlo. Enrique, generoso como era, accedió. Y fue así como Escobar se apropió del que sería uno de los mayores éxitos de la música española, mientras Enrique observaba desde las sombras cómo otra de sus joyas volaba hacia la gloria sin él. La historia se repitió con Rocío Jurado. Enrique había estrenado la canción Tengo miedo, pero consideró que un hombre con su carácter no debía interpretar una letra que hablaba de vulnerabilidad y temor. Le parecía poco viril. Fue entonces cuando Rocío la tomó y la transformó en uno de los himnos que marcarían su carrera. Otra joya que Enrique dejó escapar, quizás por orgullo, quizás por principios, pero que terminó brillando en manos ajenas. A pesar de estas pérdidas, su relevancia artística no disminuyó. Siguió descubriendo talentos, siguió innovando. Fue uno de los primeros en fusionar copla y ritmos modernos, algo que décadas después sería aplaudido por las nuevas generaciones. Su canción, Oví, Ova, Cada día te quiero más, fue otro ejemplo de su capacidad para adelantarse a su tiempo. Años más tarde, los Gypsy Kings harían mundialmente famosa esa melodía, y aunque muchos se la atribuyeron a ellos, la realidad era otra. La había creado el príncipe gitano. Pero no todo el mundo entendía sus innovaciones. A finales de los años 70, cuando su popularidad comenzaba a declinar, decidió reinterpretar algunos temas modernos desde su particular universo flamenco. Fue entonces cuando se atrevió con In the Ghetto, de Elvis Presley, en una versión aflamencada con una pronunciación inglesa tan inverosímil que desató la carcajada general. El público no entendía si era un homenaje o una parodia. Se convirtió en un fenómeno viral antes de que existiera Internet. Para muchos fue un chiste, para otros una joya de culto. Enrique, ajeno a la burla, se mostraba orgulloso de su inglés internacional y lo cantaba con total convicción. Esa mezcla de ingenuidad, descaro y autenticidad era parte de su grandeza. Porque Enrique Castellón Vargas no era un hombre común. Era una fuerza creativa arrolladora, que no se dejaba intimidar ni por la crítica ni por las modas. Y aunque el tiempo y las voces nuevas fueron acallando la suya, él nunca dejó de sentirse artista, nunca dejó de ser el príncipe. Los años pasaban, y el esplendor de los escenarios comenzaba a desvanecerse lentamente. La copla,
Aquel género que lo encumbró a lo más alto comenzaba a ceder terreno ante nuevas corrientes musicales que llegaban con fuerza desde otros países. España cambiaba, y con ella cambiaban también los gustos del público. Pero Enrique Castellón Vargas no era de los que se rendían. Aunque los focos ya no lo buscaban como antes, él seguía saliendo a escena con la misma pasión. Su coleta flamenca, su traje de chaqueta impecable y su sonrisa de eterno conquistador seguían presentes, aunque el brillo ya no era el mismo. En aquella etapa, sus actuaciones se centraron más en circuitos nostálgicos, en teatros de segunda línea y en locales donde el público aún vibraba con la copla. Enrique, sin embargo, nunca abandonó su porte de estrella. Para él, cada actuación era una oportunidad de revivir lo que había sido, de demostrar que aún podía llenar el alma del público con su arte. Su voz, aunque menos potente, seguía transmitiendo emoción. El tiempo le había quitado fuerza, pero no elegancia, y su presencia seguía siendo inconfundible. Fue en esos años cuando comenzó a experimentar con fusiones musicales inesperadas. Enrique, siempre imprevisible, decidió reinterpretar canciones internacionales bajo su estilo aflamencado. Así nacieron versiones inverosímiles de temas como Delilah de Tom Jones o Obladi, Oblada de los Beatles, pero la que más impacto causó fue, sin duda, su interpretación de In the Ghetto, la mítica balada de Elvis Presley. Enrique no dominaba el inglés, pero eso no fue un obstáculo para él. Con una fonética libre, improvisada y difícil de entender, grabó una versión que se convirtió en un fenómeno. El vídeo, años más tarde, circularía por internet como una rareza musical entre la fascinación y el humor. Muchos se reían, otros la escuchaban con cariño, conscientes de que lo que se oía era más que una canción. Era la valentía de un artista que nunca dejó de buscar su lugar. Enrique jamás sintió vergüenza por aquella grabación. Al contrario, se enorgullecía de su pronunciación gitana del inglés. Decía con convicción que incluso en Japón se vendían sus discos, y que muchas chicas creían de verdad que él era un príncipe. A medida que su popularidad se desvanecía, su vida personal ganaba protagonismo. Enrique se refugió en sus afectos, en su familia y en sus recuerdos. Siempre habló con admiración de su hermana Dolores, la inolvidable Terremoto, con quien compartió infinidad de espectáculos y que había deslumbrado al mundo con la rumba Achilipú. Dolores, tras la muerte de su marido en 1987, se retiró del mundo artístico y se refugió en la fe. Enrique respetó su decisión, pero nunca dejó de alabar su talento. El vínculo entre los hermanos era profundo, casi simbiótico, y cada vez que hablaba de ella, lo hacía con una mezcla de orgullo y melancolía. Las entrevistas que concedía en esta etapa revelaban a un hombre marcado por la nostalgia, pero también por el agradecimiento. Recordaba con detalle cada anécdota, cada éxito, cada viaje, como si su memoria estuviera bordada con hilos de oro. Su casa era un museo viviente de recuerdos. Trajes de luces, fotografías en blanco y negro, discos, carteles y, por supuesto, estaba su inseparable perro, Obi, bautizado en honor a su famosa cumbia Obi, Oba, que tanto sonó en fiestas y verbenas. Aquel animal, enorme y amistoso, solía recibir a los periodistas y visitantes con ladridos entusiastas, mientras Enrique, desde el fondo del pasillo, reía con su carcajada inconfundible. Tranquilo, Obi, que esté bien en son de paz. Su rutina en los últimos años transcurría entre su finca cercana a Chinchón y la casa de su hija en Móstoles, lejos de los escenarios, pero aún rodeado de cariño y respeto. Su salud comenzaba a flaquear, pero su mente seguía viva. Disfrutaba recordando sus encuentros con artistas internacionales, sus giras por América Latina, sus visitas al Ed Sullivan Show o sus noches en el Olympia de París. A mí me quieren mucho en Valencia, sobre todo los jugadores de pelota valenciana, decía con orgullo, reafirmando una y otra vez su amor por la tierra que lo vio nacer. Enrique siempre se sintió incomprendido por parte de la crítica. Muchos se burlaban de sus excesos, de su vanidad, de su tendencia a engrandecer sus logros. Pero pocos entendieron que todo eso formaba parte del personaje.
Enrique se había construido a sí mismo como una figura mítica. Se creyó príncipe porque así lo nombraron de niño, y luchó toda su vida por estar a la altura de ese título. Su personaje era su escudo, su sueño y su verdad. Ya retirado por completo de la vida pública, veía cómo otros artistas ocupaban el lugar que él había dejado vacío. Sin embargo, jamás mostró resentimiento. Al contrario, hablaba con admiración de los nuevos talentos y se alegraba de que el arte flamenco siguiera vivo, aunque sus formas hubieran cambiado. Lo único que le dolía, quizás, era el olvido, porque, aunque había sido una figura clave en la historia de la copla, su nombre comenzaba a desaparecer de los medios, de los libros, de las conversaciones. Lo que resultaba más sorprendente era que, a pesar de su vasta trayectoria, de haber compartido escenarios con gigantes y de haber influido en tantos otros, no tuviera ni siquiera una entrada en Wikipedia. Un vacío injusto para alguien que fue pionero, que abrió caminos, que desafió las normas y que entregó su vida al arte. Pero Enrique, fiel a su espíritu, no se quejaba. Como una estrella que brilla en su propio cielo, siguió viviendo con la misma dignidad con la que se presentó por primera vez en un escenario. Su esposa, María Gómez Martín, fue su compañera de vida desde la juventud. Con ella tuvo 3 hijos, entre ellos Lola, quien sería la encargada de dar la noticia de su fallecimiento. Enrique siempre hablaba con ternura de su familia. Aunque tuvo fama de conquistador, y se le atribuían romances con actrices y hasta con celebridades internacionales, su núcleo íntimo estaba formado por los suyos. En su vejez, era su hija quien lo acompañaba, lo cuidaba, y quien más conocía al verdadero hombre detrás del mito. Enrique Castellón Vargas, el niño de ojos azules al que una señora llamó príncipe, sin imaginar que estaba prediciendo el destino de una leyenda, se preparaba sin saberlo para el final de su viaje. Pero incluso en los días más grises, su mirada seguía viva. Y su historia, aunque olvidada por algunos, comenzaba a ser redescubierta por otros. Fue durante la primavera del año 2020, cuando el telón cayó para siempre sobre la vida de Enrique Castellón Vargas. El príncipe gitano falleció el 22 de abril, a los 92 años, aunque algunas fuentes insisten en que tenía 88, víctima del COVID. Pasó sus últimos años en la residencia La Paz de Mandayona, en Guadalajara, donde vivía desde hacía más de una década, apartado ya del ruido de los focos, de las entrevistas, de los aplausos. Su muerte fue silenciosa, como si el mundo, ensordecido por una pandemia devastadora, no pudiera detenerse a rendirle el homenaje que merecía. Pero quienes conocían su historia, quienes lo amaron, quienes lo vieron subirse una y otra vez a los escenarios, sabían bien que no se iba cualquier artista. Se iba un gigante. La noticia la dio su hija Lola Castellón, la misma que lo cuidó en sus últimos años, la que presenció en silencio cómo su padre se desdibujaba poco a poco en la memoria colectiva, mientras en casa seguía siendo el hombre de carácter, fuerte, carismático y entrañable. Enrique murió con la elegancia con la que vivió, sin grandes homenajes públicos, sin portadas, sin titulares grandilocuentes. Pero su ausencia fue como una grieta profunda en la historia del espectáculo español. Y es que Enrique, aunque olvidado por una parte del público más joven, había dejado una huella que nadie podía borrar. Su vida había sido una montaña rusa de talento, excesos, decisiones controvertidas y actos de generosidad inmensa. Él no fue simplemente un cantante, fue una figura icónica, un pionero, un descubridor de talentos, un soñador incorregible y, por encima de todo, un artista en el sentido más profundo de la palabra. Muchos intentaron etiquetarlo como una figura cómica a raíz de su peculiar versión de In the Ghetto, pero ese juicio superficial solo rozaba la superficie. Enrique había actuado en el Olympia de París, había pisado escenarios de América Latina, había sido el primer español invitado al programa de Ed Sullivan. Su currículum era deslumbrante, aunque a veces él mismo no supiera cómo capitalizarlo. Su carrera no estuvo planificada con estrategias frías ni campañas de marketing. Fue espontánea, caótica y pasional, como su carácter. Nunca tuvo representante, nunca supo venderse al estilo moderno, ni vio de su instinto y de su talento. Y eso lo hacía doblemente valioso.
Muchos de los artistas que triunfaron gracias a él jamás olvidaron su generosidad. Rocío Jurado, Manolo Escobar, Carmen Sevilla, Dolores Vargas, todos ellos, en algún momento, fueron parte de sus compañías, bajo su ala protectora, a la sombra de su estampa arrolladora. Les abrió camino sin pedir nada a cambio. No lo movía el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. Lo movía el arte. Lo que más duele es que, pese a su legado, no se le reconoció como merecía en vida. No tuvo homenajes institucionales. No hay placas con su nombre, ni calles que lo recuerden. Ni siquiera se le otorgó un lugar digno en la historia de la copla dentro de los archivos oficiales. Para muchos, Enrique Castellón Vargas fue solo el friki que cantó en inglés. Un error monumental que reducía a una caricatura lo que en realidad fue un fenómeno artístico completo. Pero el tiempo, ese juez implacable, comienza poco a poco a poner las cosas en su sitio. En los últimos años, su figura ha sido redescubierta por nuevas generaciones, muchas veces desde el humor. Es cierto, pero también desde la fascinación por un personaje irrepetible. Sus canciones vuelven a sonar. Sus actuaciones se rescatan en plataformas digitales. Sus entrevistas se comparten como piezas de colección. La versión de In the Ghetto se ha convertido en una especie de himno underground, adorada por su autenticidad, por su osadía, por su falta total de complejos. Y es que Enrique nunca tuvo miedo al ridículo. Esa era una de sus grandes virtudes. Se atrevía con todo. Si un día le decían que no podía cantar en inglés, él lo hacía. Si le sugerían que una zambra ya no era moderna, él la convertía en una fusión imposible con ritmos latinos. Si alguien dudaba de su categoría de estrella, él mismo se encargaba de recordarlo. Artista se nace, no se hace. Yo nací artista, repetía con orgullo. Y era verdad. No necesitaba más justificación. Su presencia, su voz, su carisma eran irrefutables. Muchos recuerdan aún su peculiar modo de andar, su forma de mirar al público, su manera de vestirse. Era un seductor natural. Tenía esa mezcla exacta entre arrogancia y ternura que lo hacía inolvidable. Y, a pesar de sus delirios de grandeza, a pesar de sus frases altisonantes, Enrique era profundamente humano, capaz de emocionarse hasta las lágrimas, hablando de su infancia en Ruzafa, de su hermana Dolores, de su madre Remedios, la que lo llamó príncipe por primera vez. El príncipe gitano no fue un hombre fácil. Era obstinado, impulsivo, teatral, pero también era leal, generoso, pasional. Vivió a su manera, sin pedir permiso, sin seguir las reglas del juego. Y eso, en un mundo donde tantos se disfrazan para agradar, lo hacía aún más valioso. Su vida fue un acto de rebeldía constante, una declaración de principios, un espectáculo sin telón final. Porque eso fue Enrique Castellón Vargas. Un gigante de la copla, un príncipe del escenario, un artista que nunca traicionó su esencia. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.